Qué emoción. Querida alcaldesa, concejales, Almudena, queridos amigos, amigas, vecinos, es un orgullo, de verdad. 8º año consecutivo que celebramos estas jornadas, 8º año consecutivo que se llena este maravilloso Teatro Mira de gentes deseosas de venir a oír hablar de historia de España, porque no hacemos nada raro, no nos desnudamos, ni contamos chistes, ni nada. Contamos la historia de España, la maravillosa historia de España. Además, este año con un título genérico especialmente evocador, me parece a mí. Historias legendarias, leyendas históricas. Gracias de verdad, de corazón, por secundar con vuestra presencia esta iniciativa que forma parte ya, yo creo, del alma de Pozuelo y desde luego de la vida cultural de Pozuelo de Alarcón, que es mi pueblo, desde hace muchísimo tiempo, al que quiero con todo mi corazón. Este año, además, recuperamos, después de un pequeño parón de un año, nuestro premio Escritores con la Historia de Pozuelo de Alarcón, y lo hacemos con una novela preciosa, que nos ha encantado a todos los miembros del jurado y que hemos premiado con auténtico entusiasmo. Tengo que agradecer una vez más al Ayuntamiento de Pozuelo el haber apoyado desde el primer momento esta idea, la idea de las jornadas, después la idea de ampliar las jornadas al público infantil, juvenil, la idea de respaldar económicamente este premio, que son 4.000 euros, que está muy, muy bien para un premio literario, créame. De verdad que gracias al Ayuntamiento, gracias a la alcaldesa y gracias a toda la corporación por secundar con el entusiasmo y con apoyo esta iniciativa. Yo no voy a hablar mucho, que mi turno llegará el jueves para hablarles de una leyenda, pero hoy me toca, y es un auténtico honor y es un auténtico placer, leerles el acta del jurado que ha premiado esta novela. Un jurado compuesto por Almudena Ruiz Escudero, concejal de Cultura, Conciliación, Educación y Relaciones con las Universidades, en calidad de presidenta. Antonio Pérez Gómez, nuestro querido Chani Pérez Henares, allí sentado, presidente de honor de la Asociación Escritores con la Historia, que además será el conferenciante que inaugurará la jornada de hoy. Juan Eslava Galán, el padre de la novela histórica, un hombre absolutamente encantador, un escritor maravilloso, a quien todos queremos y respetamos e intentamos parecernos en la medida de nuestras posibilidades. Vicepresidente de la Asociación Escritores con la Historia. Almudena de Arteaga y del Alcázar, miembro de la asociación, miembro fundadora de la asociación y servidora, que ahora mismo desempeña el papel de presidenta de Escritores con la Historia. Todos nosotros, por unanimidad y, como digo, con entusiasmo, decidimos premiar la novela de Nieves Muñoz, Cantigas de Sangre, que nos pareció destaca por la solidez de su propuesta narrativa y su rigor histórico, combinando eficazmente hechos documentados y ficción en una trama bien construida y de gran interés. Presenta una cuidada ambientación del siglo XII, una prosa de calidad y personajes bien definidos, sobresaliendo especialmente el retrato de la infanta Urraca de Zamora. Se trata de una obra entretenida, rigurosa y exhaustivamente documentada, con una prosa de calidad, rica en metáforas y con delicados matices poéticos que evocan con gran sensibilidad los romances y el espíritu de la época. Les recomiendo, si pueden, que se la compren y que se la lean, porque la van a disfrutar de verdad. Y si lo hacen hoy, se la pueden llevar firmada por la autora. Así que ahora yo pido, por favor, que suba al escenario nuestra alcaldesa, Paloma, para entregar el premio y también, por supuesto, nuestra premiada, Nieves Muñoz, para recibirlo.
No venía nerviosa, pero al ver este público espectacular, ahora confieso que sí. Bueno, tengo poco tiempo y muchas cosas que decir, así que vamos a lo importante, que es agradecer. Y siempre es bueno agradecer, o sea, yo creo que es lo más importante. Agradecer al Ayuntamiento de Pozuelo que siga apostando por la cultura, a Escritores por la Historia por dar voz pues eso, iba a decir a nuevos talentos, pero no, a nuevos escritores menos conocidos, a Isabel, que o sea, es una mujer maravillosa, y sobre todo a los lectores, ¿no? Porque una historia sin lectores se quedaría en un cajón acumulando polvo. Y sin embargo, con cada lector esa historia sigue viva. Y ahora voy a seguir agradeciendo un poco desde el corazón, porque Cantigas de Sangre hablo sobre la infanta Urraca de Zamora, novelo Una leyenda, El cerco de Zamora, Un siglo fascinante, pero es un homenaje a esos primeros contadores de historias, ¿no? Esa transmisión oral que alguien luego escribió en un papel y nos llega. Somos herederos de esos contadores de historias. Entonces quiero agradecer a mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue de la familia el primer contador de historias. Fue un niño huérfano, adoptado por una familia rural en un pueblo de Segovia, y letrado, no sabía leer ni escribir, pero reunía a sus nietos al amor de la lumbre para contarles historias. Que conoció al tuerto Pirón, que era el último bandolero de la Sierra de Guadarrama. Mentira, imposible, o sea, lo estuve investigando, no llegó a conocerlo. Pero no importa, mi padre así lo creyó y mi padre creció al amor de esas historias. Entonces, agradecer también a mi padre, porque en mi casa nunca han faltado los libros, jamás, y eso que él leía solo novelas de Marcial Lafuente. A mi madre, que allá donde esté estará orgullosa, espero. Me emociono. Y eso, sobre todo a mis padres. Y mi padre nunca llora, jamás, pero cada vez que le cuento, papá, me publican una novela, se le enrojecen los ojos, porque él dice que fíjate con lo que hemos sido nosotros y dónde has llegado tú. Así que gracias a todos. Bueno, pues ahora me toca a mí. Muy buenas tardes a todos. Permítanme comenzar mis palabras saludando pues, a los organizadores de este gran acto, especialmente a su alma mater, a nuestra querida Isabel San Sebastián, otra de nuestras vecinas ilustres, sin duda, y presidenta de la Asociación Escritores con la Historia. También a su presidente de honor, a nuestro querido Chani, que un año más nos acompaña. A los ponentes, a los miembros del jurado de este premio de novela histórica y, cómo no, saludar muy especialmente a la ganadora de esta edición, a nuestra Nieves Muñoz, que nos ha emocionado con sus palabras. Y enhorabuena, querida Nieves, y gracias por tu magnífica novela y también por acompañarnos esta tarde. También saludar a nuestra concejal de Cultura, a los trabajadores del área que con tanto cariño pues, organizan año tras año este evento, que bueno, ya se ha convertido en uno de los grandes eventos culturales de Pozuelo de Alarcón. Y es que esta semana de novela histórica pues ya cumple 8 ediciones, como acabamos de escuchar, que pueden parecer pocas, pero yo creo que son suficientes y por méritos propios se ha ganado un sitio en el cariño de los vecinos de Pozuelo de Alarcón, en nuestro calendario cultural y también yo diría que de la Comunidad de Madrid, porque cada vez son más las personas que nos visitan llamados por este evento. Y no hace falta más que ver este teatro año tras año, que sigue emocionando verlo lleno con el día horroroso que hace y el tiempo que llevamos. Así que, bueno, yo creo que también esto es síntoma de los grandísimos ponentes y del nivel de los ponentes que nos acompañan, como pueda ser Antonio Pérez Henares, también como será José Sotochica, José Calvo Pollato, Alicia Ballina o nuestra propia Isabel, que cada edición pues, sube y sube el nivel y todavía sigue superándose año tras año. Nombres, todos estos que nos van a acompañar a lo largo de una semana
que estamos acostumbrados a ver en los grandes medios, en las mejores estanterías de las librerías o en las principales ferias del libro. Por eso es una suerte que cada año podamos disfrutar de ellos aquí, en nuestro Teatro Mira, durante una semana entera. A nuestros ponentes sí que hacerles una llamada de atención, porque como ya saben y pueden comprobar, cada año aquí en Pozuelo vuestros lectores y seguidores ya son una legión. Así que, que les pedimos que den lo mejor de sí mismos como cada año. Y también es verdad que cada año, cada edición es un éxito, como decía, porque es complicado proponer nuevas cosas que sigan atrayendo pues, a los cientos de lectores que hay en Pozuelo de Alarcón. Pero lo cierto es que, querida Isabel, lo conseguís, cada año os superáis. Por eso merece un reconocimiento muy especial, pues ese ingenio, ese trabajo que hay detrás de esta edición, que parece que se organiza en 2 días, y verdad que no, Isabel, cuesta mucho trabajo y durante un año con mucho cariño preparan esta edición. Y proponen enfoques tan interesantes como el que tenemos este año en esta edición, que vamos a seguir desmontando el mantra de la leyenda negra, que algunos tuvieron a bien inventarse para ocultar la grandeza de la historia de España, y que la historia de España, como bien saben ustedes, no tiene nada que envidiar a la historia de ningún otro país. Nada que envidiar y tampoco nada de lo que arrepentirse, ni por lo que pedir perdón, como pretenden algunos, a los que les vendría muy bien aprender un poquito, ¿verdad?, de todo lo que se va a contar aquí durante una semana. Y como españoles, de lo cual nos sentimos muy orgullosos en esta ciudad, tenemos el enorme privilegio de ser herederos y compatriotas de tantos que forjaron la historia de España, una de las más impresionantes y admirables de cuantas ha conocido la historia universal. En el resto del mundo presumen, y hacen bien, de historias y personajes mucho menos importantes que nuestra Armada Invencible, nuestros tercios, la conquista de América, los Reyes Católicos o la Guerra de la Independencia. Por eso es tan pertinente y hasta imprescindible nuestra Semana de Novela Histórica, que combina el placer de la lectura con el deber de conocer y valorar nuestra gran historia. Y termino ya. Este año también habéis apostado, y yo os felicito, querida Isabel, por figuras que solo mencionarlas ya despiertan el interés por saber más y conocerlas mejor, como puedan ser el Cid o Don Pelayo, casi nada. Y para cerrar la semana, pues 2 de los muchos episodios espectaculares de la historia de España. La peripecia de las campanas de Santiago y esa victoria milagrosa de los tercios de Flandes, a la que debemos la festividad de la Inmaculada cada 8 de diciembre. Casi nada. Así que, como veréis, queridos amigos, se dan todas las condiciones para que esta semana vuelva a ser, como su propio nombre indica, histórica. Los mejores ponentes, un gran escenario y un gran público. Así que a mí solo me queda desearos que lo disfrutéis mucho y estoy convencida de que así será. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias. Pues una vez más, muchísimas gracias, alcaldesa, de verdad, de corazón, por respaldarnos y por organizar. Muchísimas gracias a Ana Viñals y a todo el equipo de Cultura, por supuesto, Almudena. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Nieves, por tu preciosa novela. Tienen que saber que Nieves es enfermera de la UCI de neonatología, además. O sea, que no es que tenga todo el tiempo del mundo para escribir, pero tiene una gran pasión por la escritura y lo hace maravillosamente bien a pesar del poco tiempo que tiene. Y esa sensibilidad de dedicarse a los niños que están malitos la refleja en sus obras. Pero bueno,
Ahora llega el turno de Chani Pérez Henares. Como yo les decía al principio, este año hemos dedicado nuestra semana de novela a las historias legendarias o las leyendas históricas, que vienen a ser lo mismo. Y desde luego, si hay un personaje legendario en la historia de España, ese es el Cid. Y si hay alguien que conoce al Cid, ese es Chani Pérez Henares. Nieves Muñoz también, por cierto. Y vendrá un año a hablarnos de él o de la infanta Urraca, que es un personaje maravilloso. Pero si alguien ha novelado al Cid, conoce a su gran amigo, su hermano, su minaya, Álvar Fáñez, porque lo ha novelado, conoce sus tierras y conoce su romance, ese es Antonio Pérez Henares, nuestro querido Chani, el presidente de honor de la asociación y mi gran amigo del alma, sin el cual tampoco podrían desarrollarse estas jornadas porque las hemos organizado aquí mano a mano desde hace 8 años ya. Así que le voy a ceder la palabra, agradeciéndole que un año más nos acompañe y nos ilustre sobre esa figura que cómo no tenía que abrir estas jornadas, el Cid, nada más y nada menos. Gracias. Pues yo también estoy emocionado. Es verdad, no nos acostumbramos, es que no hay que acostumbrarse. La verdad es que esto es un auténtico privilegio, un privilegio para cualquier autor. Y para nosotros también ya es un elemento de carácter emocional. Lo que un día empezó Isabel, ahora se ha convertido en uno de los hechos culturales más importantes de Madrid, sin duda. Y en cuanto a esto, este género diría que de España. Pero vamos, que diría, es que estoy convencido. Ustedes lo hacen posible. Siempre es lo mismo. Quien hace posible un libro es un autor, sí. Quien hace que trascienda es quien lo lee. Nosotros hacemos estas jornadas, ustedes son el alma de estas jornadas y quien las ha hecho grandes. Muchísimas gracias. Sí, me encanta la imagen del Cid y además les voy a decir una cosa, me han regalado una tizona. ¿Sí? Di el pregón cidiano en Burgos y dijeron tal, digo, quiero una tizona. Y me han hecho una tizona tal cual y he intentado... una hora con eso dando mandobles era bastante cansado. Es un personaje absolutamente fascinante. Pero claro, viene al pelo porque el Cid es histórico o es un romance o es algo de ficción. Es que esto a lo largo de la historia y casi desde que él mismo existió, ha sido la clave del propio personaje. Existe un Cid histórico, pero existe un personaje de ficción que es todavía más grande. Se lo voy a demostrar simplemente. Verán, si yo les preguntara, y aquí hay gente que es ilustrada, que ha leído y que conoce la historia, ¿cuántos hijos tuvo el Cid? Esto a nivel nacional, porque todavía la gente sigue hablando del Cid, aunque no lo quieran enseñar en determinados sitios. Diría que tuvo 2 hijas, claro, y si le preguntas que cómo se llamaban, todo el mundo diría Sol y Elvira. Pues no. Sin embargo, es tan potente eso, que me decían un día en Puy de Fou que si ponían cómo se llamaban las de verdad, la gente iba a creer que... ¿Por qué? Porque lo que es la potencia del romance, de los romances, de la leyenda, se impone al final sobre la historia. Porque verán, el Cid efectivamente tuvo hijos, tuvo exactamente 3. Y no se llamaron Sol y Elvira, sino un primogénito que se llamó Diego y 2 chicas, la mayor. Ahí hay una duda, pero Cristina sí es la mayor en la historia y la pequeña María. Y en el romance se dice, al final, que casaron con reyes. Y el romance ahí se queda y dice, ¿con quiénes? Pues en la historia, y fíjense la importancia que esto tiene y que sin embargo es mucho más desconocido que la afrenta del Robledo de Corpes, que no existió. Pero, ¿quiénes fueron las 2 hijas? Verán,
efectivamente no se casaron con reyes, pero por parte de madre, que esas otras sí tenían algo de sangre real, pero una de ellas, la mayor, se casó con un infante navarro, de nombre Ramiro, que era de la familia que había reinado en Navarra, en aquel gran reino, que había sido absorbida esa corona por el batallador, este que le cae también a Isabel, y a mí me cae prácticamente igual. Un gran marido. Un gran marido. Bueno, y un gran atacador de Castilla por todos los lados. Pero lo que les digo que la clave es que se casa con ese infante navarro y a la muerte del batallador, el hijo de esa hija del Cid y de ese infante navarro va a conquistar, va a lograr restaurar la corona del trono navarro. Va a ser García Ramírez el Restaurador. Bien, el rey de Navarra era nieto del Cid, pero no acaba ahí la cosa. Y esto es todavía más sorprendente. De ese hijo del Cid, de ese nieto del Cid, va a salir una rama, por un lado, que va a dar lugar a los reyes de Navarra. Sancho VI el Sabio y Sancho VII el Fuerte. ¿Les suena? El de las Navas, un tataranieto del Cid. Pero no acaba la cosa. Es que también tuvo una hija. Esa hija, doña Blanca Garcés, se casa con el rey de Castilla, Sancho III, el Deseado. Mueren los dos muy jóvenes. Ella está enterrada en Santa María la Real de Nájera, pero tienen un hijo. Y ese hijo es el rey niño, el rey pequeño. Yo lo he novelado. ¿Quién es? Alfonso VIII, el de las Navas. O sea, en la estirpe del Cid tenemos dos de los reyes, junto con el bueno y galante Pedro II de Aragón, que estuvieron en la batalla más trascendental de toda la Reconquista. Y la gente no lo sabe eso del Cid. ¿Qué va? La hija, la otra hija, María, pues también se casó bastante bien. ¿Recuerdan ustedes en el romance y en la historia cuando el Cid se enfrenta al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, lo derrota, le quita colada, la fatal, y le mesa la barba? Pues sí, pero esas cosas pasaron y María se casa con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona. O sea, una hija del Cid, esto no se lo digan por Dios a Puigdemont, ni a Carlos Rovira, es condesa de Barcelona y es una hija de Rodrigo Díaz de Vivar. Así. Pero esto tampoco lo sabe la gente. ¿Y por qué? Pues porque el cantar tiene tal fuerza, el cantar de Mío Cid y los muchos romances que rodean al personaje y a otros personajes de ese entorno, de ese momento, van a construir lo que es la piedra angular de la literatura española. O sea, los que van a crear incluso una lengua que ahora es universal y hablan 660 millones de personas. Una lengua llamada español en el mundo y aquí castellano. ¿Sí? Pero ya saben que usted es la Real Academia Española de la Lengua, de Colombia, de tal, pero bueno, aquí castellano, el español. Y esa es la fuerza de toda esa lengua, la piedra angular, los padres, y diría también que las madres, que alguna hubo, estoy convencido, son unos personajes que son los que han trascendido con sus versos, pero nunca con sus nombres, los juglares. Los juglares son anónimos. No sabemos cómo se llamaban. De algunos trovadores ya de estirpe y tal, y nobles, firmaban sus octavillas. Los juglares, que nosotros sepamos, no. Sin embargo, sí tenemos en la cabeza sus versos. Los seguimos teniendo hoy. Resulta que muchas cosas hermanan a mi libro El juglar con el premiado. Una de ellas, te vas a reír, Nieves,
No lo sabía. Yo también tengo un abuelo. Era mi abuelo, Valentín, quien me enseñó a escribir, a narrar, a contar, que en el fondo es lo que hacemos. Miren, seguro que del romance del Cid ustedes se saben algún trozo. Si les digo que yo sé desde niño, desde los 5 años, que me sé un romance castellano del siglo XII, porque me lo contó mi abuelo en una lumbre, y que estoy convencido, a lo mejor aquí es recurrente cuando yo hablo de estas cosas, a lo mejor lo he dicho aquí, y a lo mejor más de 3 de ustedes se saben lo que les voy a recitar, y como todo romance, pues según me va saliendo, que no tiene por qué ser el exacto romance, porque del romance de la loba parda hay no sé cuántas, siglo XII. A ver si les suena. Estando yo en la michoza, limpiando la mi callada, las cabrillas altas iban y la luna rebajada. Vi de venir 7 lobos por una estrecha cañada, que venían echando a suertes quién entrará en la majada. Le tocó a una loba patituerta, medio ciega, tal, no sé qué, eso sí, que tenía los dientes como filos de navaja. 3 vueltas le dio a la tinada y no pudo sacar nada. Y a la tercera sacó a la oveja blanca, que era, no, sacó la borrega, que era hija de la blanca, que la tenían mis amos para la mañana de Pascua. Claro, eso de que le quiten, el pastor llama a sus perros. En el romance es como una novela, interactúan todos, se está contando. Dice, aquí mi perra trujillana, aquí el de los hierros, aquí los 7 cachorros. Si me traéis la borrega de la boca de la loba, yo os daré sopas con leche, y si no, probaréis de mi callada. Dice, la corrieron 7 leguas por los montes y cañadas, detrás por los cerros las uñas esmigajaban. Ya al subir un cotorrillo, la loba iba muy cansada. Entonces se vuelve y les dice, yo aquí tenéis la borrega de mi boca lobadada, si me dejáis tal. Dice, no queremos la borrega de tu boca lobadada, sino de tus orejas botines, de tu piel una zamarra y de las tripas vihuelas para que dancen las damas. Ese es el romance de la loba parda. ¿Y hay alguno que lo conoce? ¿Sí o no? Está aquí. Lo mismo que está aquí, el sí por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Ese ni sigo porque se lo saben ustedes, seguramente también como yo. Acaba diciendo, si no fuera porque es de día, ni cuando las noches son, y la vecilla. El del Cid. Al Cid. Es que, si estaba, pero es que es clave esto, porque eso es lo que eran los juglares y quien nos han trasladado a un personaje de un altísimo nivel histórico convertido en un mito. Y las dos cosas son exactamente verdad. Miren, el Cid histórico efectivamente existió. Era hijo de alguien de la más baja nobleza, un infanzón, que posiblemente no, que fue teniente del castillo de Amaya, el castillo vascón de Amaya. El primer condado de Castilla es esencialmente vascón, ¿sí? Y de ahí viene quien sabemos que fue un pariente muy cercano, muy próximo a él, lo sabemos por la historia, porque dicen en un sitio que era sobrino. Por las fechas a mí no me sale así. Primo hermano, verán, hermano tal vez, o hermanastro. Porque ¿qué dice continuamente el cantar? Minaya Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. ¿Y qué significa Minaya? Mi anay, en euskera, mi hermano. Y así una y otra vez. Y el trato que ellos tienen
en la vida real, en la historia, va en ese sentido. Aunque en la historia, fíjense lo que les voy a decir, Minaya, el segundo a bordo, el segundo a la mesnada, el leal, el que siempre está ahí, a lo mejor en el destierro no estuvo. Fíjense, o al principio, porque el Cid y él, efectivamente, cuando se produce la muerte de Fernando I y divide el reino, le dan por un sitio a Sancho, Castilla, a Alfonso, León, a García, Galicia, y a Urraca y a Elvira, Zamora y Toro. Hay un romance de la infanta Urraca que me guardo para luego. Pero lo que sucede es que, ustedes lo saben, los dos hermanos, gran bronca, primero se quitan del medio a García y luego entre ellos. La clave de la victoria, tanto en Llantada como en Golpejara, de las tropas de Sancho II, son estos dos. Posiblemente haciendo lo que mejor hicieron siempre. El uno, ataques con una inteligencia militar increíble, y el otro, una resistencia y una tenacidad brutal. Y los dos ascienden mucho en la corte de Sancho II. Cuando se produce lo de Zamora, el cerco de Zamora, y muere, es asesinado, el rey Sancho II, ¿qué sucede? Pues sucede algo que siempre ha quedado en una oscuridad, pero que el romance ha saltado por encima, la jura de Santa Gadea. Puede que la jura fuera simplemente que cuando el rey volviera a Castilla, los nobles infanzones de Castilla o alguien dijera que él, hiciera una declaración que él no había tenido que ver en la muerte de su hermano. ¿Por qué? Sin embargo, en el Cantar lo destierra inmediatamente. Ustedes lo saben. En la historia no. En la historia, tanto Álvar como él van a tener un papel muy importante. De hecho, Álvar se casará con la hija de Ansúrez, la hija del conde de Ansúrez, que se llama Helio, y cuando lean, aparte del juglar, que espero que también, la fabulosa novela de la que luego hablaré, porque mira que he disfrutado yo de la novela de Nieves, resulta que van a ver a estos personajes, porque estuvieron, claro, en el cerco, y porque fueron esenciales. Pero después también, al destierro, desde luego, Rodrigo no va hasta 7 u 8 años después. Y antes, Rodrigo Díaz de Vivar se casa con una sobrina del propio rey, que es doña Jimena, que tenía sangre real, era nieta de Alfonso V. Sí, en la historia, y en la historia es un personaje que actúa incluso de juez en la catedral de Oviedo. Hay que descubrir lo que es el arca, y dice la leyenda que si la descubre alguien que es impuro se queda ciego, porque había habido un obispo que por lo visto era un bicho, la descubrió y ciego para siempre. Y entonces iban todos asustados. Pero claro, Rodrigo era el techado de todas las virtudes, la descubrió y no pasó nada. Vamos, no se quedó ciego. Fíjense lo que la historia nos cuenta y por otro lado lo que es. Dentro de eso, Jimena y Rodrigo tuvieron hijos, sí. Les he hablado de las dos hijas, pero tuvo un hijo que era su primogénito, el hijo mayor, el único, con lo que eso significaba para un caballero de la Edad Media. Ese hijo se llamó Diego Rodríguez y está perfectamente documentado en la historia. Y es causa de posiblemente el dolor más terrible de Rodrigo y de Jimena. Porque sí que efectivamente Rodrigo se va al exilio. Se va al exilio puede que por dos causas históricas. Una u otra. Verán, el rey ya de León, el rey Alfonso VI, sigue los pasos de su padre
y lo que hace es tener en un puño a todas las taifas de los reinos de taifas y les saca los cuartos y todo. Y todos los años van sus caballeros mejores a cobrar las parias. Y le hace decir a un rey, al de Granada, al que le tocó a Álvar Fáñez irlas a cobrar, dice, claro, y vienen, ¿y qué hacemos? Estamos entre el fuego y la sartén, porque con lo que le pagamos en oro, ellos tienen cada vez mejores caballos, mejores armas, mejores de todo, para sacarnos más. Y si llamamos a los almorávides, pues, ¿qué es lo que acabaron por hacer? Estamos entre el fuego y la sartén. Bueno, en una de esas parias, Alfonso había mandado a un señor que les va a sonar, porque es el malo, García Ordóñez. Ese le manda a cobrar las parias, en ese caso a Granada, y a Rodrigo a Sevilla. Y el rey de Granada dice, esta es la mía, tengo una mesnada castellana que es muy fuerte, atacamos Sevilla. Y atacó Sevilla. Y resulta que en Sevilla estaba Rodrigo cobrándole las parias al otro. Y la obligación de los dos era defender a aquel musulmán. Conclusión, Rodrigo le dio una paliza a García Ordóñez, le mesó la barba y le quitó tizona. Que eso es lo que a mí me gusta. Y García Ordóñez, ¿qué va a ser? El malo, porque efectivamente él llega antes y malmete y le cuenta, porque el Cid tenía un alto nivel, pero no era conde, de la misma manera que tampoco lo era Álvar Fáñez. Los dos sí tenían un gran rango. Posiblemente lo que le sucedió para el destierro, el detonante, el primero, fuera que como en Arras, fíjense si tenía cercanía, que como regalo de bodas, el rey Alfonso le dio a Rodrigo Díaz de Vivar la tenencia y la alcaldía nada menos que de la poderosísima fortaleza de Gormaz. El Cid fue alcaide de Gormaz. Y posiblemente, el Cid parece ser que tuvo una mala salud de hierro, posiblemente podía tener fiebres tercianas, malaria, que recurrentemente, y estando el rey Alfonso en Toledo, donde había pasado el exilio con su amigo Al-Mamún, una incursión musulmana ataca la zona de Gormaz y Rodrigo y Álvar salen detrás de los moros y hacen una racia tremenda por un sitio que conozco muy bien, que es la primera parte del Cantar, que es lo que es la algara de Minaya, que corre todo el campo, toma Castejón de Henares, a 3 kilómetros de mi pueblo, coge por todo el viso de las Alcarrias, ataca Jadraque y lo pone, Fita de Ayuso, hasta Guadalfachara. Y llega hasta Alcalá y les enseña en un alarde y se vuelve. Eso está en el Cantar, pero también es tan exacto que efectivamente la algara existió. Que estuviera Álvaro o no, llegamos al destierro. Y en el destierro está claro lo que hace Rodrigo. Rodrigo sale de San Pedro de Cardeña, se despide de sus hijas, no aparece el hijo, llega a Miedes de Atienza y sé dónde está. Y ahí el Cantar es tan exacto que se puede hacer el camino desde ahí hasta Castejón, hasta Jadraque, hasta Ita, hasta la Vuelta, hasta Molina de Aragón, exactamente porque quien estuvo allí, quien escribió eso, el primer juglar, de los que quizás varios que hubo, estuvo en la mesnada con Rodrigo o se lo contó su padre. El hijo, ¿qué pasa con el hijo de Rodrigo? No aparece en el Cantar. ¿Por qué no aparece? Porque posiblemente es lo peor que le pasó a Rodrigo Díaz. Es que su hijo murió. Pasó el primer, saben que tuvo un exilio, luego otro segundo. También ese se pasó. La relación con Alfonso VI era fluida. Un día se llevaban bien, otros mal, los otros tal. Pero hay un hecho que es evidente. Existe una batalla en el año 1097, o 98, disculpen, en la que el rey Alfonso le pide ayuda a Rodrigo
y Rodrigo no va, pero envía toda la mesnada con su hijo al mando, porque ya Diego Rodríguez ya mandaba la mesnada, la gran mesnada, la que se consideraba la más potente de todo lo que eran los ejércitos de Castilla. Va allí, la batalla se traba, Alfonso forma con Minaya Álvar Fáñez a su derecha y en su otro flanco con García Ordóñez y Diego Rodríguez. García Ordóñez tiene el deber de flanquear a la mesnada cidiana para que los almorávides con la caballería ligera no lo rodeen, y acaba pasando lo que pasó en Sagrajas y en Alarcos, mucho más tarde. ¿Qué pasa? Que García Ordóñez se pega al piro y se mete en el castillo de Consuegra antes de lo debido, porque si hay que retirarse, se retira. Y el hijo del Cid muere en la batalla de Consuegra. Y Álvar Fáñez reprocha, como lo que era, posiblemente como sobrino suyo, a García Ordóñez el hecho de que su sobrino está muerto. Porque es lo que indica cada vez más que esa cercanía de Fáñez y de Rodrigo iban encaminado el cantar. Minaya Álvar Fáñez, el que Zorita mandó, por cierto. Eso ya se lo contaré otro día. Era la gran... Fíjense hasta qué punto les estoy contando cosas de un cantar que en el cantar no están, pero sin embargo sí que son historia. Porque el Cid, si se le quiere seguir los pasos, por ejemplo, en toda Salgara hasta Zaragoza, y se sigue el cantar, resulta que dicen, no, hombre, esto es una leyenda. Pero cuando se excava en un sitio que no existía, hay un Alcocer en Guadalajara, pero no, están lejísimos, pero el camino lleva al lado del río Jalón, y en ese camino resulta que hubo una acequia que se llamó de Alcocer. Y cuando se excava, donde dice el cantar, que es cuando el Cid cerca Alcocer y lo toma, se excava el cerro de enfrente, ¡oh, milagro! Y resulta que aparece un campamento cidiano de esa época. Bueno, de esa época, y Verdi con uvas, pues es viña. Era Rodrigo. Fíjense hasta qué punto todos estos personajes, que son historia, al mismo tiempo forma parte del cantar. Alfonso VI, ¿por qué es el malo? Cuando Alfonso VI es posiblemente uno de los grandísimos reyes que haya tenido, porque era inteligentísimo, porque además hace una conquista absolutamente decisiva, Toledo, que era la capital, digamos, moral de la España visigoda y, por tanto, de la Reconquista. Y toma Toledo y mantiene esa frontera, y es un rey bravo, pierde Sagrajas, sí, pero aguanta en todo el Tajo. ¿Y quién es su segundo? Álvar Fáñez. Otro personaje que parece que solo existe en el cantar. Y sin embargo, Álvar Fáñez, sabemos que ya en 1085, en la toma de Toledo, es quien entra al lado de Alfonso VI. Es quien va a ser el primer alcaide del Alcázar, que hablo de la época cristiana, posvisigoda, del Alcázar toledano. Va a ser el que va a guardar toda la frontera. Va a ser el que, después de la terrible derrota de Uclés y muerto el infante Sancho, miren, ahí hasta el malo de la película, que en la película del Cid también se redime. García Ordóñez murió heroicamente protegiendo con lo que ya le quedaba, con su cuerpo, al infante Sancho, el heredero de la corona, que era un niño de 13 años, que había ido a la batalla, que se había perdido y murió contra los muros de Belinchón. ¿Y por eso subió al trono la Temeraria? Y por eso subió al trono una persona que es Urraca, educada por esta otra Urraca, que ahora les contaré algo, que era tan de armas tomar como la segunda, que a veces se confunden. Bueno, Urraca, Alfonso VI le hace jurar a Álvar Fáñez que va a ser el sostén de su hija.
Y tanto es así que Álvar Fáñez, en la historia real, murió en el 1114, ya muy mayor, en Segovia, a traición, después de la misa. Muertos, ¿saben por quién? Pues por gente de las Pernadas concejiles al servicio de Alfonso el Batallador. Y por eso Isabel y yo le tenemos muchas ganas a ese rey. A ella porque fue un mal marido para tal. Y a mí, sobre todo, porque mató, hice una novela que se llama La Tierra. Fíjese, otro personaje. Ya les he contado Minaya, Urraca. Urraca, no la temeraria, Urraca la infanta. En todo lo que son, no solo el cantar de Mío Cid y en las leyendas del Cid, sino sobre todo en las mocedades del Cid y en otros tal, hay un elemento que transcurre hasta en la película está. ¿Qué le pasaba a la infanta con Rodrigo? Ahí había algo, ahí había lío, o lo hubo antes de Jimena, pero que lo hubo. También me he reído mucho con la novela Cánticos de Sangre, porque ahí sí que coincidimos a la totalidad absoluta. Ahí hubo algo. ¿Por qué? Porque los romances tienen siempre en el fondo algo de verdad. Miren, a mí el romance que más me gusta y que prueba, bueno, que las mujeres pintaban un algo en determinados sitios. A la muerte del rey Fernando I, reparte el trono. Y, bueno, lo que les he dicho, a uno tal, al otro tal, al otro tal. Y ahí está su hija mayor, porque la mayor es la infanta Urraca. Y le dice a su padre, entre otras cosas, o sea, a mi hermano Sancho le dais Castilla, al otro León, al otro Galicia, y a mí me dejáis desheredada. Pues si tal cosa hicierais, yo me echaría a los caminos, y mi cuerpo gentil entregaré a los cristianos, a los moros por dinero y a los cristianos por gracia. Toma. Claro, su padre se acojonó y le dejó Zamora. Y de ahí se lió la que se lió. Ven, claro, hay siempre, en el romance hay un elemento que te sugiere o que ha sugerido la historia o las dos cosas. Desentrañar ambas, yo creo que sobra de historiadores. Pero desde luego, para los escritores es un filón maravilloso. Porque ¿qué hace el juglar? Retrata los elementos, diría yo, personales que los personajes no retratan en las cancillerías, que son 3 líneas. Y de ahí nos aparece un Rodrigo Díaz de Vivar, que es, pues, algo que les va a sorprender mucho. ¿Por qué el cantar de Mío Cid es tan potente, tan poderoso? Porque es nuestra Ilíada de verdad. Por una razón, porque Rodrigo es un personaje, en el cantar incluso, que lo enaltece de tal manera, de carne y hueso. ¿Cómo empieza el cantar? Con ese invencible campeador llorando. Sí, el cantar de Mío Cid, lo que sabemos es de sus ojos tan fuertemente llorando, o sea, llorando a lágrima viva. Y tiene continuos elementos que son de debilidad personal y moral, porque, hombre, los judíos eran así como para engañar, pero lo que hacen los judíos es un robo total a los pobres judíos. Ahora, entonces se veía muy bien, porque se suponía que robar a los judíos estaba bien, pero moralmente no lo parece. Como eso hay una serie de elementos. Pero ¿qué hace al Cid llegar a nuestro tiempo? Llegar incluso a ser un elemento de propaganda continuo. Porque el Cid siempre ha sido, y el cantar de Mío Cid, un elemento de propaganda tremendo. El cantar de Mío Cid, aunque los primeros romances sobre Rodrigo son de casi su misma época, el cantar como tal no se va a configurar, ni lo vamos a conocer. ¿Saben hasta cuándo? La primera vez que sabemos que se lee. En una fecha muy destacada,
en el año 1199, justamente el centenario de la muerte de Rodrigo, y en un monasterio que todavía pueden visitar, Santa María de Huertas. Ahí se lee, y se lee, porque ahí está enterrada una bisnieta también de ese señor que os he dicho que era el infante Navarro, que se casa con el gran señor de todo lo que es Medinaceli, Atienza y Molina de Aragón, que por eso sale todo el rato en el Cantar, que es Pedro Manrique de Lara, el todopoderoso jefe y señor de la nobleza castellana. Y ahí se lee, en presencia de Manrique de Lara, que ya ha muerto su mujer, que era la bisnieta de Rodrigo, y se lee en presencia del rey Alfonso VIII y de su mujer Leonor de Plantagenet, Leonor de Castilla, la Leonor que fundó las huelgas, la Leonor que hizo levantar la catedral de Cuenca. ¿Saben de qué estilo es la catedral de Cuenca, no? Gótico normanda. ¿Por qué? Porque Leonor era normanda, era una hermana de Ricardo Corazón de León, era la hija de Leonor de Aquitania. Anda, que no hay romances de ella por ahí. Fíjense cómo en un momento determinado, conjugando con la historia, podemos llegar a los personajes y hasta por qué tuvieron en un momento determinado todo eso. El Cid ahora, ya saben que el Cid ahora es facha. Todo el mundo sabemos que el Cid es muy facha. Pues les voy a decir que no. Y, bueno, 1938, gran cónclave de intelectuales por la República, presidido por Antonio Machado. Y dice, están en plena batalla del Jarama. Y para cerrar y clausurar ese congreso, Antonio Machado dice, ahí están las notas, algo así como, están nuestros milicianos, como los mesnaderos del Cid, como la gente humilde del Cid, no esos nobles leoneses, los infantes de Carrión, que tampoco existieron, pero luego les contaré por qué. Estoy acabando. Esos infantes, no, esos son los malos, son los franquistas. Dice, y estoy convencido que ganaremos esa batalla porque en nosotros late esa herencia, somos hijos del Cid. Pero es que ustedes saben cuál es la letra del himno de Riego, la cuartita final, y en nosotros el orbe se admire y en nosotros mire a los hijos del Cid. Toma ya. Pero es que saben por qué los infantes de León y todo eso y el Cid sale el 1199 y todos los juglares de Castilla lo empiezan a cantar por todas las plazas, lugares y pueblos. Porque Castilla ha sufrido una derrota terrorífica en Alarcos. Está a merced de sus enemigos. Y como todos los reyes eran primos, pues el primo que era el rey de León, que tenía discusión por lindes, y el otro primo que era el fortachón de Navarra, Sancho VII el Fuerte. Y todos estos, pues dijeron, ahora que estás débil, te atacamos para quitarte los castillos y Castilla estaba. ¿Y entonces qué necesita? Necesita a sus héroes y necesita ese cantar. Y por eso son Álvaro y Rodrigo. Por eso van los dos juntos. Por eso tienen que estar juntos. El cantar se concibe al principio como un canto de guerra, casi como un toque de rebato para lo que va a ser la venganza, la revancha. La revancha, las navas. Eso ya les aseguro yo que al año que viene se lo contaré. Sí, pero digo aquí. Aquí. Ah, ¿que lo vas a contar aquí ya? Sí. Pues eso, adelanta ya que sí, que lo va a contar también aquí. Les digo, eso ya estará, lo de las navas, en el libro próximo de Isabel. Fíjense cómo se puede hacer historia, se puede hacer romance, y yo me parece que ya no me queda nada más con que aburrirles a ustedes. Solo una cosa, es muy posible que sí sepamos el nombre de un juglar, y yo en eso tengo una teoría. Porque hay alguien, el manuscrito más antiguo que tenemos de él,
Está firmado y dice, lo escribí yo per Abad, y pone la fecha que traducida al calendario actual sería algo así como mayo de 1207. Así que, a falta de otra cosa, pienso que Per Abad estaba exactamente de abad allí en Santa María de Huerta. Él también, no solo eso, sino que fue quien transcribió, o a lo mejor juntó un montón de romances de todos los sitios para hacer algo tan hermoso que es el Cantar de Mío Cid. Y luego yo les digo a ustedes, quédense con lo que más les guste, con el cantar o con la historia. Pero de vez en cuando, pues le digan, ya cuando alguien se ponga a que no, pues tuvo un hijo y lo mataron en Consuegra. Eso queda divinamente. Y ahí acabo, y en fin, se podría seguir hablando mucho más, pero la paciencia de la audiencia hay que tenerla también en cuenta. Gracias. Como ven, es un pozo de sabiduría. Nadie sabe más del Cid en España que Chani Pérez Henares, que habla mucho de él en su novela preciosa, El juglar, que está también a la venta por si ustedes quieren que se la firme. Y ahora es su turno de hacer preguntas. Tenemos unos minutos para preguntas. Ahí, a ver. Allí. Ahí alguien, supongo que le traerán un micrófono porque Sí, si no, no le se lo vemos. están bajando ya. El caballero ahí. Un momento. Buenas tardes. Chani, por favor, mira, quería decirte porque en las estribaciones de los picos de Europa, hay un pueblo que se llama Crémenes, allí hizo un convento Fernando Flagínez. Fernando Flagínez era el conde de Aguilare y era gobernador civil de León y hombre de confianza de Alfonso V. Yo allí decimos, y al parecer y está escrito, que el Cid Campeador era sobrino de Fernando Flagínez. No lo sé. Vamos a ver, puede. Le quiero decir que hay gente que lo hace descender incluso de uno de los condes de Castilla. Tal. No lo sé, hasta ahí no llego. Mire, el mejor libro sobre el Cid histórico, a mi juicio, es el de Gonzalo Martínez, el burgalés, un jesuita, que es el que ha hecho las mayores investigaciones. El problema es que ahora se hacen sobre su figura muchos ensayos, pero ya esto de investigar, como hacía don Claudio Sánchez Albornoz o tal, no llega a mi sabiduría ya. Pero sí le voy a decir una cosa muy curiosa. ¿Ustedes saben por qué el caballo del Cid se llama Babieca? Es facilísimo. Hasta hace 3 días y hoy mismo se siguen criando los mejores caballos de guerra en Babia. ¿De dónde era Babieca? De Babia, de ese lado de León, maravillosa, donde ha estado una yeguada militar hasta hace 3 días y donde tengo un amigo que sigue criando caballos. Fíjense hasta qué punto también la historia indica cosas que son tan obvias que no caemos. Babieca, sí, claro, se llamaba porque era de Babia. Perdone, estoy aquí arriba. Un segundo, Sí. que es que no le oímos si no le dan un micro. Ahí. Le quería preguntar, porque usted ha aludido a la película del Cid, ¿qué opina de esa película tal como está hecho y cómo retrata al personaje? Que en mi opinión me parece que está hecho desde el punto de vista americano. Pues le voy a decir una cosa. Cuando fue el aniversario del 8º centenario de la Catedral de Burgos, el COVID no se pudo, pero hicimos unas jornadas, hacíamos cosas en la catedral importantes y tal, y yo tenía entre ceja y ceja hacer una cosa que fueran las bodas del Cid allí, delante de la catedral, que hubiera salido en todo el mundo. Porque yo tenía en la imagen pues que llegara Jimena y por otro lado Rodrigo, que Jimena fuera Sofía Loren. Hombre, claro. Y el Charlton Heston. Y como no podía ser por lo menos Mónica Bellucci. O sea, le quiero decir que lo que sucede, Menéndez Pidal
asesoró. Es que ahí lo que hace Antoni Mann es hacer una película del oeste en las llanuras castellanas. Pero la película me gusta. Sé que no tiene rigor, pero los personajes están ahí. Y es una película. Es una película y tiene muchísimo de ficción. Pero prefiero eso, y siempre lo preferiré, a lo que se está haciendo de manera continua, que es que vale que sea cualquier elemento de la historia de España, que tiene que ser todo mugre, mierda y traición. Es que eso es terrible. O sea, si tenemos una Sevilla del siglo de oro, que era la capital del mundo, y resulta que tiene que ser una cosa donde lo de siempre, todo en barro, todo lleno de mugre, todo de miseria, todo tal, que lo había, por supuesto. Pero, hombre, yo no quiero que se haga una película y que seamos los buenos, ni Charlton Heston, ni Gary Cooper. Pero, hombre, que no seamos los malos de la película siempre. Y ahí somos los buenos de la película. Y ganamos nosotros y no los moros. Porque ahora va a hacer un tipo la batalla de las Navas de Tolosa y, como dice Juan Eslava Galán, van a ganar los moros. No. Ahí ganamos nosotros. Perdone. Ha comentado usted que los infantes de Carrión tampoco existieron, pero no nos ha dicho nada de ellos. ¿Por qué pillan a los leoneses? Porque en ese momento, León, como les he dicho, después de la batalla de Alarcos, estaba también atacando a Castilla. Y de hecho, un hombre que había estado en la corona de Castilla, que era de la familia de los Castro, los enemigos de los Lara, en la batalla de Alarcos es el que mandó el flanco izquierdo del ejército almohade de Almasur. Y claro, la cosa estaba... Por tanto, lo que hace el Cantar de Mío Cid es, nosotros los castellanos, os he dicho que es una obra propagandística, nosotros los castellanos estamos aquí en la frontera aguantando el envite de todo lo que es el Islam, mientras vosotros en la retaguardia encima nos atacáis. Y por eso buscan nosotros los infanzones, los humildes de la frontera, y vosotros los nobles que están ahí detrás repantigados, y luego a la hora de la verdad hay un león que se escapa y que es muy manso y se meten todos debajo de la mesa. Eso es un juego, porque ya les he dicho que es que el Cid ha valido siempre para un roto y un descosido, y de la misma manera, miren, que los republicanos lo hicieron al principio un héroe, porque ¿quién había más? Como a Pelayo. ¿Quién era el más matamoros? Pues Pelayo y el Cid. ¿Y quién venía con Franco? Los moros. Por tanto, ¿y qué pasa cuando gana Franco la guerra? Que le pone al Cid la camisa azul. Es que es pura propaganda, pero el personaje no tiene la culpa. ¿Y por qué se la pone? Porque es un personaje que está no solo metido en nuestro elemento ancestral, en nuestro propio relato vital, sino en el de todo el mundo. Es la imagen hispana que más se conoce mundialmente, quizás junto con la del Quijote. Y yo creo que es un poco más histórico el Cid que el Quijote, aunque está por ahí. Bueno, Chani y yo tenemos agrias polémicas porque él siempre está con Castilla y yo siempre con León. Pero los leoneses también tenían sus razones para las Navas y para otras muchas cosas, ¿eh? Y lo de los infantes de Carrión, en fin. Bueno, te he dicho una cosa, ya. Que por las lindes siempre se ha discutido, los que somos hijos de labradores. Pero que los leoneses también lucharon contra los moros, ¿eh? Que no es que estuvieran ahí claro, en la retaguardia. vamos a ver que, lucharon. Perdona, Badajoz lo toma el primo de Alfonso. Perdón, que no es momento. Más preguntas. ¿No? Sí, ahí hay una. Sí, hay. Las discusiones de Isabel y mía, fraternales, divertidísimas. Un día tuvimos una pelotera en un restaurante de aquí. Allí al lado, sí. Y se quedaba la gente diciendo, pero estos son idiotas, y lo somos. Y luego estábamos tan contentos. Pero discutimos enfebrecidamente por cosas que nos apasionan. Es que verán, solo hay que discutir ya con los amigos. Exacto, sí. Porque si no, ¿para qué? Son los únicos que merecen la pena. A ver, pregunta, la última.
No, mi pregunta era que nos dé una valoración, don Antonio, sobre la intervención del Cid en la taifa de Zaragoza con Al-Muqtadir. Y ¿qué opinión tiene de eso? Si positiva, negativa, o sus intervenciones, en fin, bueno. Es algo absolutamente normal. Hoy, yo cuando dicen que no es mercenario, digo, tú eres tonto. Vamos a ver, los reinos cristianos tenían alianzas y apoyaban a determinadas taifas de unos contra otros. El Cid hubiera sido un traidor si hubiera hecho lo siguiente. Él tenía un juramento de honor que era el juramento de vasallaje a su señor natural. Se lo hizo a Sancho II y se lo hace después a Alfonso VI. Por tanto, cuando él sale desterrado, él tiene libertad para combatir contra quien quiera, excepto con lo que no hará jamás, contra el rey de Castilla y de León. Porque si hiciera eso es cuando él, en su código de honor, hubiera perdido absolutamente todo. Pero es que es más, es que lo que fue la taifa de Zaragoza, bueno, el origen de la taifa de Zaragoza se las trae. Eran los hijos del conde Casio, los Abu Casi, que eran hijos de un conde visigodo, que se convirtió al Islam, que eran primos hermanos de los García Íñiguez, que eran los navarros cristianos. Fíjense, la taifa de Zaragoza tuvo siempre la protección de los reinos cristianos, fundamentalmente Navarra y Castilla después. Que se fuera allí, pero si es que ya habían estado juntos, si es que habían estado juntos en la batalla de Grau, donde una coalición cristiano-musulmana se cargó al rey Ramiro de Aragón. Pues sí, pasaban estas cosas. Juzgarlo ¿qué es lo que sucede? Cuando se juzga al Cid, como pasa a lo largo de toda la historia, con criterios de ahora y con un toque woke, pues claro, aquí no se salva ni Dios. Bueno, el que menos. Conste que Alfonso VI no era rey de Castilla y de León, era rey de León y emperador de España. Bueno, Castilla por ahí no aparecía, así firmaba. Que conste. Por de reco. Rey de León y emperador de España. Esta es la vieja... esa es la historia. No. Bueno. Es una disputa. Bueno. Bueno, hemos llegado a un acuerdo, que al menos Sancho II sí era rey de Castilla. Hemos avanzado bastante. Pero Alfonso VI no. Bueno, Chani, 1.000.000 de gracias, de verdad, de corazón. Mañana estará con nosotros José Sotochica para hablarnos de otro ser absolutamente legendario en la historia de España y no por ello menos histórico, nada más y nada menos que Pelayo, don Pelayo. Esta Navidad se han echado a vender libros, José Sotochica con su libro Pelayo. Es un compañero nuestro de la asociación, es un tipo excepcional, un militar que perdió la vista en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, y que, como les explicaba yo ayer a mis nietos, perdió la capacidad de leer con los ojos, pero adquirió la capacidad de leer con las manos y de contar unas historias maravillosas. Y mañana vendrá a hablarnos de Pelayo. Yo les recomiendo que no se lo pierdan. Luego el miércoles tendremos a Pepe Calvo Pollato para hablarnos de la leyenda negra. El jueves yo les hablaré de la leyenda preciosa de las campanas de Santiago, que incluye la batalla de las Navas de Tolosa, es otro episodio legendario donde los haya, histórico y maravilloso, y ganamos los buenos, por cierto. Y el viernes cerrará efectivamente Alicia Ballina con el milagro de Empel, una historia preciosa. Así que yo creo que es un buen sitio este para refugiarse de la lluvia que da la GEME toda la semana. Aquí estamos bien, estamos calentitos, menos en el escenario, hace un frío que pela, pero ustedes ahí están muy bien. Les espero mañana y les espero pasado y el jueves y el viernes. 1.000.000 de gracias de corazón. Tienen los libros fuera para que se los firmen. Gracias.